El modificador de subdivisiones lo hemos usado todos. Yo creo que la primera vez que entramos a Blender nos hemos ido a nuestra subdivisión porque además es el modificador más común, el más usado, se utiliza para un montón de cosas, ¿vale? Hay algunos que lo utilizan directamente para añadir la geometría que les falta y otros que modelan en low poly y luego les ponen subdivisiones, o yo por ejemplo también lo utilizo en otros casos que es para comprobar que mi geometría está bien, porque ese es el problema de las subdivisiones, el problema es lo único que nos pide el modificador de subdivisiones, es que la geometría sea lo más correcta posible en el sentido de que sean triángulos o quads, pero que no tengamos cosas con muchos engons, que no hayamos hecho miles de booleanas, porque eso es como el cursed file, el hacer una booleana y después meterle una subdivisión, eso es como el error de los errores. Así que vamos a ver cómo utilizar esta subdivisión y qué es lo que hace. Básicamente las subdivisiones tienen una cosa interesante, que es que nosotros lo podemos añadir desde aquí, desde los modificadores, pero es el único de los modificadores de primeras que sí que tiene un control o un atajo de teclado creado específicamente para el predeterminado de Blender. Nosotros en una escena predeterminada, si pulsamos control más 1, 2, 3 y 4 o 5, creo que 5 es el último que ya nos llega, pero si lo pulsamos vamos a ver como de primeras un control 1, que es lo que he pulsado, me añade el modificador de subdivisión y me lo pone en level viewport a 1. Eso lo que quiere decir es que yo ahora mismo si lo elimino con pulso por ejemplo control 3, me añade uno de nivel 3, pero eso, ahora yo ya si pulso control 2 no me va a añadir un nuevo modificador, simplemente me va a actualizar el que tengo aquí y además va a ir actualizando aquí exactamente lo que nosotros queramos. Pero habéis visto cómo nos actualiza ya directamente lo que es este modificador, ya no crea uno nuevo, ¿vale? Pero todo esto también se puede hacer sin los controles, que sería irnos aquí y pues lo que son los niveles en viewport, lo que estamos viendo en viewport, pero yo ahora mismo si lanzo un render se me va a quedar con un nivel 2, que es esta geometría. Así que tener muy en cuenta eso, que siempre lo que estéis trabajando en viewport, que al menos iguale o el render siempre sea superior, porque eso, si yo estoy trabajando y digo, buah, perfecto, este nivel 5, pero luego a la hora de hacer render yo le doy a F12 y me sale la subdivisión de nivel 2, así que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Por otra parte, de primeras funciona el subdivisión, nos lo deja con un método que se llama cat-mul-clark. ¿Qué es esto? Pues cat-mul-clark es el que inventó básicamente este sistema para aproximar puntos o geometrías de unos a otros. Estáis viendo ahora la imagen, lo que es realmente es coger uno de los puntos, subdividirlo y crear como una distancia entre los tres, calcula algo matemático y lo que hace es calcular esa distancia, le resta un poco, le cambia de no sé qué y así conseguimos ese efecto como de subdivisión, que realmente la subdivisión es crear geometría nueva e intentar suavizarla alrededor de lo que eran los puntos originales, ¿vale? Ese es el método Catmull-Clark. Pero luego por otra parte tenemos el simple y este simple de primeras no lo vamos a ver aquí mucho en render, o sea en el viewport, por mucho que lo cambiemos ni vayamos a edit mode o lo que sea, así que vamos a hacer una cosa, que es que voy a poner aquí un nivel 1 de subdivisión y se lo voy a aplicar. Y yo ahora mismo si me voy al modo edit, veis cómo tenemos este nivel, voy a hacer control Z para volver a tener mi modificador y si le sumo hasta el nivel 3 o 4 y se lo vuelvo a aplicar, voy a Edit Mode y esto es un poco la idea del simple. Lo que está haciendo es simplemente subdividirlo, es como si nosotros nos fuésemos desde aquí a Edit Mode y nos fuésemos aquí subdividir, subdividir. Pues esa es un poco la idea que está haciendo con el simple, el método simple. Se suele utilizar el Catmull-Clark porque es básicamente a lo que hemos venido, pero sí que hay algunas veces que nos interesa de primeras añadir en simple para mantener un poco la forma y luego por encima sí que le añadimos otra subdivisión para ya tener estos suavizados, ¿vale? Suele ser alguno de los casos en los que sí que podemos llegar a utilizarlo. Y luego además eso, lo que estoy haciendo yo ahora, que es que siempre está en Shade Flat, pues nos podemos ayudar siempre, la subdivisión nos va a ayudar muchísimo el Shade Smooth y el en Object Data Properties, siempre irnos a las normales Auto Smooth, ¿vale? Pero siempre va a estar acompañado por el Shade Smooth, siempre que queramos, obviamente, pero eso, tenerlo en cuenta. Y básicamente lo que tenemos antes de llegar a la zona de avanzado tenemos aquí un Optimal Display. Este Optimal Display lo que nos dice además es que va a quitar algunos de los pasos para cuando nosotros estemos viendo wireframe. Si nosotros nos vamos aquí a las bolitas y activamos nuestro wireframe, ahora mismo está con Optimal Display. Lo que está haciendo es reducir un poco lo que son los niveles de ese wireframe. Pero si nosotros ahora le damos a que no queremos ver esto, que queremos ver lo original que tenga de geometría, pues aquí sí que podremos ver exactamente eso que estábamos diciendo antes sin llegar a aplicarlo, ¿vale? Pero habéis visto que el Optimal Display lo que hace es suavizar un poco para que no se cargue mucho la escena de ese wireframe o que muchas veces estamos utilizando este render de viewport y este Optimal Display lo que hace es que no se vea todo como este blanco que tenemos aquí cuando no lo quitamos, pues eso, que no se cargue muchísimo si hay algo que tiene demasiado detalle, ¿vale? Para aligerar un poco.
Luego, por otra parte, la primera opción, ya entramos dentro de las avanzadas, tenemos aquí nuestro Use Limit Surface. Básicamente esto, cuando nos vamos al modo edición, vemos aquí como sí que tenemos como una distancia incluso con las paredes laterales y superiores. Pero eso, si nosotros quitamos esto, no respetan, quiero decir, Catmull Clark no funciona de la misma manera, solo lo hace con los vértices que están en las esquinas, pero habéis visto que donde no existe vértices se va a aproximar totalmente a la geometría, ¿vale? Esto forma también parte del método del Catmull. Pero pues eso, si usamos el Limit Surface es como que se aplica a todas las caras por igual, incluso aunque estén bastante lejos de esos vértices, ¿vale? Luego, además, también tenemos la calidad de este suavizado. Nosotros, en este caso, lo podemos ver que tenemos algunas partes en las que, por ejemplo, este vértice se suaviza un poco más. Vamos a verlo en este cuerpo que tengo aquí, a ver si vemos alguna parte donde se aprecia mucho mejor. ¿Veis aquí, por ejemplo, en este punto de la mano hay aquí una pequeña como estrella, esta estrella, por así decirlo? Si nosotros tenemos una calidad de 1, pues tiene cierto smooth o cierto como calidad, pues eso de suavizado, y a medida que vamos aumentando vemos como trata de aproximar más todavía la geometría a un punto correcto, ¿vale? Es algo el mínimo, entre 3 y 4 ya no se diferencia, pero entre 1, 2 y 3 sí que se ve algo de diferencia de cómo funciona este suavizado, ¿vale? Esta es la calidad de todos esos límites que estábamos viendo. Y por último, nos toca ver el tema de las UVs. Imaginaos que yo tengo aquí este objeto, que habéis visto que esto están como super low poly, y le voy a aplicar una subdivisión, lo cual lo va a suavizar demasiado en exceso, tendría que hacer loops de soporte, y por eso también es muy importante tenerlo esto en cuenta, que es que los loops de soporte son súper importantes para las subdivisiones. Nosotros en este caso habéis visto lo que es la forma original y el suavizado que me está haciendo. Por eso los loops de soporte, que es con control R, o si no aquí el loop cut, este que tenemos aquí, pues podremos hacer control R y hacer obviamente que los loops tienen que ser de quads, eso hay que de primeras tenerlo en cuenta, si no, no nos va a salir el loop, pero una vez que pinchamos habéis visto cómo nosotros empezamos a jugar con nuestra geometría para hacer esos loops de soporte, que es como se llaman, que es aproximarlos para hacer que esas esquinas, por así decirlo, tengan algo donde sujetarse. ¿Habéis visto? Yo aproximo esta aquí y nos hace ese efecto, ¿vale? Voy a dejar simplemente esta esquina un poco sin hacer, pero que entendamos que los loops de soporte funcionan con esto. Le voy a dar Shade Smooth, pero habéis visto cómo esta esquina la ha vuelto a recuperar un poco lo que es la forma original, y esta, por ejemplo, que no tiene loops de soporte, pues tendríamos que meter aquí uno, tendríamos que hacer otro por aquí, tendríamos que hacer otro en la esquina, pues eso, empezar a recuperar toda esa geometría para que se aproxime a lo que era la forma antes de la subdivisión, ¿vale? Pero lo que nos falta por ver de aquí del avanzado es básicamente esto que estamos viendo aquí, este Creases, Custom Normals, UV Smooth y Boundary Smooth. Básicamente ahora lo que estamos haciendo con este método de UV Smooth es el suavizado de las UVs. Por eso, si nos vamos a esta esquina de aquí, que tiene como bastante marcado, por así decirlo, lo que es el estirado de las UVs por culpa de esta subdivisión, porque habéis visto que si la subdivisión no está estirada la textura, pero esta subdivisión, si no hacemos estos loops de soporte, de primeras vamos a tener problemas, pero aunque hayamos hecho loops de soporte, habéis visto, en este caso también tengo el unwrap como he hecho mal, pero habéis visto como hay esquinas tirantes, pues obviamente estamos tratando de suavizar un texturizado que ya estaba hecho antes del suavizado, así que se lo tiene que inventar un poco. Por eso es que nosotros aquí en este UV Smooth podemos decirle diferentes maneras de aproximar todas esas cosas. Imaginemos ahora mismo todo esto es, por ejemplo, así una isla. Habéis visto cómo sus bordes están como estirados, pero lo que es el centro no. Todo eso es porque ahora nuestro UV Smooth tiene ahora mismo que ninguno, o sea que ningún método está tratando de corregir las UVs. Por eso, si nos vamos aquí, el Keep Boundaries es exactamente lo que estamos viendo. Nosotros va a tratar este polígono de solamente centrar lo que es la parte central de este polígono, o sea, redondando, pero habéis visto que sería un poco como este el sector en el que va a tratar de hacer el smooth totalmente, y lo que esté fuera de este cuadrado va a tratar de mantenerlo igual de estirado que es como estaba, y por eso estamos teniendo este resultado en este borde, que habéis visto que no hay ningún loop, pero este polígono en concreto ha decidido que a partir de aquí ya se considera borde y le da igual lo que pase en el borde. Por eso tenemos la siguiente opción, que es que podamos hacer que nos mantenga esos bordes uniones o cóncavos. Habéis visto que estos son como una evolución uno de otro. Primero el non, luego el keep corners, tal. Pero eso, keep corners nos mantiene un poco. Si le damos al siguiente son intersecciones, o sea, zonas que se hayan juntado, por ejemplo, aquí que teníamos alguna parte, pues se ve alguna diferencia, pero pues eso, depende del texturizado que tengamos o el resultado que queríamos llegar, pues aquí podremos hacer alguna corrección, por ejemplo el keep boundaries, o podremos utilizar todos los métodos a la vez, que es el all.
y lo que nos hace es eso, es intentar suavizar, mantener los bordes, pero aún así estáis viendo cómo la solución en muchos de los casos, porque aquí abajo en este de aquí a lo mejor sí que ha llegado a hacerlo, pero la solución siempre va a ser hacer loops de soporte. Habéis visto, nosotros podemos hacer que ese fallo de geometría, ese fallo de Vs, se reduzca a una zona más pequeña, simplemente sigue existiendo el problema, pero está en otra zona un poco mejor colocada, ¿vale? Y básicamente el boundary smooth este que tenemos es si queremos mantener las esquinas o hacerlo con todo el método de UV smooth que estamos utilizando arriba, ¿vale? Así que si aquí ponemos solamente keep corners, pues el resto de métodos que vayamos a hacer por aquí va a resultar en que los bordes se mantienen o no se mantienen, o pues desde aquí que le digamos que afecte a todo, y ya sí que todos estos métodos los vamos a ver mucho mejor representados, ¿vale? Luego, por último, nos faltan las dos opciones, el use creases que tenemos aquí. Este creases básicamente lo que significa es que, por ejemplo, yo voy a eliminar esto, voy a sacar un cubo estándar, y este cubo ahora mismo con dos subdivisiones, pero si nos vamos aquí al avanzado y usamos los creases, ¿qué son? Básicamente desde el edit mode nosotros aquí podemos marcar que un objeto, un edge, un borde, sea como crease, básicamente. Y este crease está dentro de item, tenemos aquí el edge data y podemos hacer nuestro crease desde aquí y le podemos poner valor de 1. Si no queremos tener que venir a este menú, nosotros podemos seleccionar varios bordes y hacer Shift E y empezar a ir de un lado a otro hasta que llegue, habéis visto, a valor de 1. Pues estos creases lo que nos ayudan es a que no tengamos que hacer esos loops de soporte, que yo podría hacer aquí, y hago lo mismo, pero habéis visto cómo tendría que hacer esto y luego tendría que hacer un pequeño insert para conseguir exactamente lo que he conseguido arriba con un simple control, que sería el crease. Así que volvería aquí, puedo seleccionar por ejemplo toda la cara, que está compuesta de 4 bordes, darle Shift E y me vuelve a hacer el mismo crease de nivel 1, pero eso lo tenemos que tener aquí activado porque si no, no va a respetar esos creases. Y luego por último tenemos las custom normals. Estas custom normals, imaginaos que yo hiciese algo más complejo aquí, un objeto que fuese algo más de geometría, pues imaginaos que esto nosotros podríamos decirle que tenga unas normales customizadas. En caso de que no nos gusten las que está respondiendo o cualquier cosa, si le damos a Use Custom Normals tendríamos que irnos al modo edición y desde aquí seleccionar justo la cara que queremos que tenga una normal personalizada, y si le damos al menú Alt N tenemos aquí nuestro menú de normales, pero hay uno aquí que se llama Split. Pues este Split nosotros podemos decirle desde aquí que lo que nos haga, habéis visto, es separar todas las normales o sus custom normals, por así decirlo, en unos planos que él ha decidido, ¿vale? Podremos luego además controlarlo, pero pues eso, nosotros podemos aquí decirle eso, Alt N, Split, Alt N, Split, y como habéis visto de primeras, en cuanto ya hemos hecho el primero, ya se nos ha puesto como todo así extraño, y eso es básicamente por el Auto Smooth, ¿vale? Aunque esté el Auto Smooth puesto, pero eso lo tenemos ahí en cuenta, tendríamos que dar aquí a lo mejor a Shade Smooth, y habéis visto como el Shade Smooth con el Auto Smooth sí que nos deja esas custom normals mucho más visibles, exactamente donde estábamos haciendo cualquier cosa de corregir normales, pues aquí podríamos decir lo mismo, Alt N, y esta quiero que sea separada, esta normal, y luego además eso, podremos hacer que toda esta información vaya a otro lado, pero esto ya sí que es un poco más inútil, sobre todo de primeras no le vamos a ver muchos usos a esto de las custom normals, pero quitando las custom normals, habéis visto además el efecto que nos deja, pero nos ha dejado aquí todas estas opciones que habéis visto que las avanzadas son sobre todo para temas de Vs, pero ya entendemos sobre todo que es el método Catmull-Clark, que son las subdivisiones, el Optimal Display, el simple, cómo utilizarlo, cuándo debéis utilizarlo, y el tema de los loops de soporte, que yo creo que es casi también de las cosas más importantes. Así que os lo dejo por ahí, ya hemos visto la subdivisión, ya sabíais utilizarla, lo sé más que de sobra, pero sé que eso de ir ya a la opción esa que nunca habíais utilizado, pues a lo mejor a alguno le sirve en un futuro, así que con eso a mí me basta. Así que lo dicho, espero que os haya servido, nos vemos en la próxima y chao chao.